¿Qué es verdaderamente un amigo? Un amigo recogió su teléfono y le marcó a su mejor amigo. Le dijo: necesito dinero. Mi madre está muy enferma y no tengo dinero para las medicinas. El amigo le respondió: está bien, calmado, mi querido amigo. Llámame después de que yo salga del trabajo a las 6 de la tarde. Dicho y hecho. A las 6 en punto lo llamó, pero su teléfono estaba apagado. A las 7 trató de marcar otra vez y se fue directamente al buzón de voz. Cansado, trató de buscar a otro amigo que pudiera ayudarle, pero no pudo encontrar a ninguno. Triste y decepcionado con su mejor amigo, quien lo abandonó en su peor tiempo y hasta apagó el teléfono y lo ignoró cuando más lo necesitaba. Volvió a casa, abrió la puerta y encontró una bolsa de medicamentos junto a la almohada donde su madre estaba durmiendo. Le preguntó a su hermano: ¿y esto quién lo trajo? El hermano le respondió: tu amigo vino, recogió las recetas, luego trajo esas medicinas. Hace un tiempo que ya se fue. Sonrió con lágrimas en los ojos y salió a buscar a su amigo. Cuando lo encontró, le preguntó: ¿dónde has estado? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado. El amigo le respondió: amigo, vendí el teléfono y con el dinero de la venta compré las medicinas de tu madre. ¿Entendemos lo que es una verdadera amistad? Un amigo de verdad no cruza los brazos hasta que el otro amigo esté bien. El verdadero amigo es un hermano de madre diferente. La palabra de Dios nos dice que Job fue grandemente bendecido cuando oró por sus amigos. Hoy yo quiero que tú le dediques este video a ese amigo, amiga, que es muy especial para tu corazón, y bendícele con esta oración. Hoy te bendigo a ti, bendigo tu corazón, tu salud, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu vida, tus proyectos y tus sueños. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no le mandas este video a ese amigo, amiga, que es más cercano que un hermano? Bendiciones.